buenos días a todos. Y de nuevo también muchísimas gracias por asistir a nuestra sesión, a nuestro meeting de seguridad de la información. Vamos a hablar un poco acerca de la realidad hoy en día de las empresas en cuanto a temas de seguridad y enfocándonos en este eslogan que le damos nosotros a nuestro meeting del día de hoy, que dice asegurando la información de tu organización. Entendiendo, claro está, que el activo más importante de las organizaciones, más allá de la estructura, es la información que genera. ¿Listo? Entonces, tomando las decisiones de negocio, esta información es la que nos da los insumos para que los procesos de nuestra compañía se desarrollen de la manera correcta. Entonces, lo más importante es conocer qué amenazas estoy teniendo yo hoy en día, cuáles son las que, digamos, están a la vanguardia de las posibilidades tecnológicas de hoy en día y mirar un poco cuál es el enfoque que desde Nimbutec hemos visto con el cual podemos apoyar a las compañías a que esa información, que es el activo más importante, esté seguro. ¿Listo? Antes de comenzar, cualquier pregunta, ya saben, mi compañero Roberto está muy pendiente en el chat. La idea es que vamos a dar el tema. El tema dura alrededor de 40 minutos. Roberto va a ir contestando algunas de las preguntas que ustedes vayan teniendo por medio del chat. Para los que no saben, en la parte superior derecha hay un icono de mensajería. Allí se encuentra el chat y pueden ir escribiendo allí. Mi compañero les va ayudando. Y al final, la idea es dejar un espacio generoso al final para alcanzar a resolver algunas de las preguntas más comunes que vayan teniendo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es el orden del día? Vamos a mirar un poco, como les decía, la situación actual. Vamos a entrar en contexto. Vamos a ver cuáles son los retos en cuanto a seguridad que las organizaciones están enfrentando hoy en día. Vamos a enfocarlo también un poco en tres verticales, no solamente en tecnología. Vamos a mirar cuáles son las amenazas más comunes y algunos ejemplos. Digamos, me imagino que la mayoría de ustedes conocen los ataques más comunes. La idea es mostrarles y que todos estemos en contexto de cuáles son los que hoy en día están siendo los más comunes. Y por último, vamos a ver los puntos claves de vulnerabilidad, que como les digo es el enfoque que desde Nimbutec le hemos dado haciendo un análisis exhaustivo de los problemas que ustedes como clientes nos reportan. Nosotros como consultores de negocio también vamos viendo en nuestras reuniones con clientes y también en la literatura, en los artículos que van saliendo en las noticias. Y este enfoque va muy orientado hacia poderles colaborar, poderles ayudar a que esa información que está produciendo, que está generando su organización, esté protegida de la manera correcta y esté salvaguardada para que tanto área de tecnología como negocio estén tranquilos. ¿Listo? Entonces, un poco como les decía, para entrar en contexto, vamos a ver principalmente dos datos que nos apoya en la definición de la situación actual que se enfrentan las compañías con respecto a seguridad. El primero dice, el 95% de las incidencias en ciberseguridad se deben a errores humanos. Si se dan cuenta, cuando uno comienza a hablar de seguridad, uno empieza a hablar de software y uno empieza a hablar de plataformas tecnológicas. Y uno dice, listo, voy a comprar el mejor antivirus, voy a comprar el mejor anti-spam. Sé que Office 365 ya tiene un muy buen anti-spam, un muy buen anti-malware, ¿cierto? Estamos protegidos en cierta manera, pero este dato nos cambia un poco la percepción y nos deja ver un poco más allá de lo que estamos viendo, y es las personas por errores humanos, por desconocimiento o por un error honesto, como le llamo yo, el 95% de las veces están ellos mismos cometiendo los errores. Así la plataforma esté bien configurada, así yo como negocio diga, voy a impedir que el usuario tenga incidencia en algún error que me esté haciendo tener alguna brecha de información, fuga de información, pues este dato nos abre un poco los ojos hacia de pronto en donde tiene que estar mayormente el enfoque. El segundo punto nos dice, el correo electrónico está involucrado en más del 90% de todos los ataques a la red, a través de ataques como el phishing, ¿cierto? Phishing es un mecanismo de ataque que justamente vamos a ver más adelante y vamos a entrar en detalle.
Si se dan cuenta acá, si el phishing es un mecanismo, el mecanismo que usa o en el cual se apalanca el phishing es el correo electrónico. Por lo tanto, también para dar contexto a la charla, para que ustedes vayan pensando, digamos, a lo largo que vamos viendo el tema, cuál es el enfoque. Nuestro enfoque es Office 365, ¿cierto? Entendiendo que es una suite que nos apoya para comunicarnos al interior de la compañía, colaborar con la información que está generando la compañía, em, y entendiendo que hay unas herramientas de productividad adicionales que entran dentro de la suite y por lo tanto entran dentro de las políticas que yo tendría que establecer como organización para el correcto uso o para la correcta aplicación de la seguridad dentro de mi compañía. En el caso puntual del correo electrónico, si se dan cuenta, este dato nos orienta también hacia de pronto cuál es el esfuerzo más grande que tenemos que hacer. Y es que es el canal más usado, es el 90%, o sea, el 90% de los ataques ocurren por correo, entendiendo que es obviamente la herramienta que todos usamos mayormente día a día. ¿Cuáles son esos retos? Ya teniendo ese contexto, esa información, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan las áreas de tecnología y en general las compañías en cuanto a seguridad? El reto principal claramente es aumentar los niveles de aseguramiento de la información corporativa, ¿cierto? Ese es lo que el reto, o más bien el objetivo o el fin último que perseguimos cuando estamos hablando de temas de seguridad. ¿Qué pasa? Hay tres retos específicos y cada uno va orientado en algo particular. El primer reto tiene que ver con tecnología y es configurar la plataforma siguiendo las buenas prácticas de seguridad. Pasa mucho que cuando yo tengo una suite de productividad como lo es Office 365, yo me preocupo por entregarle a mis usuarios internos la funcionalidad de la herramienta, a veces dejando un poco de lado los temas de seguridad. Eh, Entendamos claro que Office 365 de manera predeterminada hace un muy buen trabajo y tiene unas características tecnológicas de seguridad fuertes. Sin embargo, yo como administrador de la plataforma debería conocer el alcance total de las configuraciones que se pueden realizar en cuanto a seguridad para poder establecer políticas que no le aplican a cada compañía, ¿cierto? Office 365 brinda de manera predeterminada, como les digo, políticas o herramientas tecnológicas que le aplican a todas las compañías. Pero la compañía de ustedes puede ser financiera, la compañía de ustedes puede enfocarse en comercial, ¿cierto? En tener clientes, en tener una fuente de datos. Perdónenme un segundo. Disculpen, estoy saliendo de una gripa, entonces eh, se me va un poquito la voz. Entonces les decía que la empresa de ustedes puede enfocarse en cierta vertical de negocio en la cual pues la información es más confidencial que en otra, también por regulaciones de la ley y demás. Entonces, esta serie de políticas personalizadas para cada una de las verticales en la cual se enfoca cada uno de sus negocios, nos brinda o nos da ideas de cuáles son esas políticas justamente que podemos aplicar en la herramienta. Y aquí va, configurar la plataforma siguiendo las buenas prácticas de seguridad. Yo como administrador debo conocer cuál es el alcance para ajustarlo a mi negocio. Y va muy alineado con el segundo punto, que tiene que ver con las prácticas, alinear las prácticas de seguridad con justamente los procesos de la compañía, entendiendo que no todas las compañías son iguales, ¿cierto? Como les decía anteriormente. Y la tercera, apoyándome en el primer dato que les daba en la diapositiva anterior, tenemos que generar una cultura de seguridad organizacional. Tenemos que impactar a las personas, tenemos que lograr que nuestros usuarios, que nuestros clientes internos entiendan cuáles son esas prácticas en las cuales se puede incurrir para ser objetivo de un ataque, cuáles son esas precauciones que yo tengo que tener como usuario final. Y esto, digamos que se hace por medio de algunas estrategias que ya les voy a contar un poco más adelante. Vamos a entrar entonces en el primer gran tema y es cuáles son esas amenazas más comunes que existen hoy en día. Tenemos estas cuatro, principalmente malware, ransomware, spam y phishing. Me imagino que todos por lo menos han escuchado o han oído en algún momento
de las 4, ¿cierto? Vamos a entrar en detalle. Seguramente todos ustedes las conocen, pero yo quiero es que todos estén en contexto y conozcan que esto pues sigue ocurriendo. Hace mucho no lo escuchemos, esto sigue pasando, ¿listo? Primero definamos qué es el malware. El malware hace referencia a cualquier software malicioso que trata de infectar ordenadores o equipos móviles, ¿cierto? Eso es como lo principal. Generalmente llega como archivo ejecutable adjunto en un correo electrónico. Generalmente, ¿cierto? Eso es como les decía, es el mecanismo, el correo electrónico es el mecanismo más usado para, para enviar este tipo de software. ¿Cuáles son los tipos de malware más conocidos? Que seguramente también los hemos escuchado. Los virus, que son programas digamos, de computador que van entrando, digamos, a nuestros dispositivos y van haciendo acciones por debajo sin que nosotros nos demos cuenta. Tenemos también los troyanos, que justamente hace referencia al caballo de Troya, en cuanto a que nosotros creemos que es un programa que no es malicioso, un programa en el cual podemos confiar, y resulta que al usarlo o al hacer clic en ciertas secciones del programa o al instalarlo, nos llevamos la sorpresa que ese software por debajo tenía partes maliciosas. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Yo creo que todos ustedes han descargado algún tipo de software de productividad o de cualquier tipo desde páginas no seguras, ejemplo Softonic, ¿cierto? O ejemplo cuando descargábamos música de Ares, de Emule, de Kazaa, ¿cierto? Sabemos que así estemos descargando algo que justamente nos están mostrando que estamos descargando, venía acompañado de software malicioso. Eso es un troyano. ¿Listo? ¿Cuáles son los keyloggers? También son programas y lo que hacen es estar ejecutándose en segundo plano sin que nos demos cuenta y va capturando cada cosa que nosotros vayamos tecleando en nuestro teclado, valga la redundancia. Entonces, cuando nosotros entramos a nuestra cuenta de Office 365 y damos usuario y contraseña, si hay un keylogger instalado dentro de esta máquina o dentro de este dispositivo móvil, pues vamos a estar entregando nuestra contraseña, pero si se dan cuenta, sin que sea evidente, o sea, en segundo plano, ¿cierto? El spyware también es un programa que lo que hace es ir mirando alguna información sensible que se tenga dentro de la máquina, conociendo previamente como el objetivo de ataque y yo sabiendo previamente como atacante que la persona posee información sensible. Los adware, que son estos software maliciosos que vienen por medio de la publicidad, llámese el éxito, Cafama, el costo y demás. Al hacer clic en alguno de estos correos de promociones, o sea, los que traen ads, los que traen publicidad, pues sin darnos cuenta estamos también instalando un software que es maligno. Y asimismo, como los anteriores, los gusanos son muy similares a los virus, son programas de computador que van yendo por nuestro sistema, capturando algunos archivos y pues obviamente robándonos información sensible. ¿Listo? Un ejemplo de malware gráfico para que todos estemos en la misma página. Si se dan cuenta acá, este no es el medio más usado de transmisión de estos software maliciosos. En este caso es una página que al parecer, esto sería un troyano, ¿cierto? Yo estoy al parecer en la página de Google Chrome y al parecer estoy actualizando Chrome. Punto clave. El usuario tiene que siempre ver la URL, o sea, todo tiene que concordar, ¿cierto? Si yo estoy en Chrome, yo espero una URL que me diga Google o que me diga Chrome o algo que tenga sentido, ¿cierto? Este dominio que estamos viendo acá, pues para nada tiene que ver con esto. Y igual, los atacantes nos dan pistas. Aquí, por acá hay una información. Esto justamente es que la página web no tiene certificado SSL, no es HTTPS, ¿cierto? Entonces estamos en un sitio no seguro. Si yo estoy descargando cosas, debería hacerlo desde sitios seguros, buenas prácticas, ¿cierto? Por eso es que el usuario, justamente, así yo tenga el mejor anti-spam, anti-malware y demás, el usuario es el que a final de cuentas toma las decisiones y resulta haciendo las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Estoy al parecer en Chrome, estoy al parecer actualizando Chrome, se me descarga un archivo ejecutable que justamente está nombrado como Chrome Update, pero que por debajo pues es un software malicioso. La página misma nos da pistas y pues nosotros como usuarios debemos
conocer cuáles son esas amenazas y siempre estar alerta y mirar, saber de antemano cuáles son esas pistas que me puede dar cada correo, cada página web para no caer. ¿Listo? Vamos a entrar a definir ransomware. El ransomware es un caso especial de malware. Es un software malicioso que cifra y bloquea el acceso a la información de la persona afectada. El atacante pide dinero a cambio de restaurar el acceso a la información. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes también conoce el ataque de ransomware pues, más sonado en los últimos tiempos, que fue WannaCry, ¿cierto? En el cual secuestraron una gran cantidad de información, un gran volumen de información, y pedían un ransom o un rescate, que por eso es su nombre, a manera de dinero, ¿cierto? Ya fuera dinero digital, dinero físico. Entonces, este ransomware lo ponemos como una categoría aparte primero, por la popularidad que tomó con este ataque de WannaCry, y segundo, porque, si se dan cuenta acá, ya está impactando directamente la información de toda la organización en cuanto a que no puede entrar a menos que pues dé una plata. Esto en términos de costos, de tiempo, de eficiencia, todo el tiempo que pierdo, el costo de oportunidad de esto es bastante alto, ¿cierto? Esto es un ejemplo gráfico simplemente. Por acá dice, sus archivos han sido cifrados, los tengo bajo mi poder, a menos que usted me pague, pues no los voy a liberar y usted o su organización no va a tener acceso a ellos, ¿cierto? Entonces, este caso aparte como para que lo tengamos en el radar. Ahora, digamos, estos dos, y en general, malware es como la definición general de los ataques o de los software maliciosos que tenemos, ¿cierto? Ahora vamos a ver dos mecanismos por los cuales se transfieren o se envían estos software maliciosos. El primero es el spam. Todos conocemos spam, todos sabemos que en nuestro visor de correo, sea cual sea, tenemos una carpeta de correo no deseado. Office 365 tiene un anti-spam, como ya les decía anteriormente. Va filtrando el correo dependiendo de si Microsoft detecta con respecto a unas bases de datos de control que se tienen, con respecto al histórico o la reputación del dominio que está enviando el correo, de la cuenta propiamente que está también enviando el correo. Microsoft, pues a base de algoritmos, detecta que es un spam y justamente lo envía a la carpeta de correos no deseados, ¿cierto? Definamos el spam. El spam, también conocido como correo no deseado, es un correo electrónico no solicitado. Es decir, yo nunca quise que me llegara ese correo. En la mayoría de los casos, el spam es un método de publicidad. Entonces, el método de publicidad, como mencionábamos en los AdWords, pueden venir de tiendas o, sí, digamos, de tiendas de grandes superficies que quieren abarcar mercado por medio de la difusión de mensajes de manera general para que las personas pues vayan conociendo sus promociones y demás, solo que a veces no es el éxito quien manda, sino es un remitente malicioso, ¿cierto? Sin embargo, el spam puede enviar enlaces dañinos, malware o contenido engañoso, que es justamente lo que les acabo de decir. Entonces, el spam, ¿qué es lo que hace? Es un bombardeo indiscriminado, no importa a qué población le llego, simplemente quiero abarcar mercado para que conozcan algo de mi portafolio. Y los atacantes se aprovechan justamente de eso, que es muy normal, que es muy común, para enviar dentro de esos enlaces software malicioso o malware. Estos son, siguiendo la misma línea, dos ejemplos gráficos de spam. El primero tiene que ver con esa publicidad cansona que nos llega del adelgazante o la vitamina, la fibra y demás. Y el segundo tiene que ver con estas cadenas que nos envían. Si se dan cuenta, es un medio de difusión y es un bombardeo, como ya les decía, indiscriminado. Y lo que buscan estos correos de spam, justamente en este ejemplo, es alertar a las personas, más bien como hacerles tener un cierto temor por algo que va a ocurrir. En este caso, este correo tenía que ver con el uso de Messenger. Email va a empezar a costar dinero. Y a menos que yo no lo envíe a 18 contactos, pues me lo van a cobrar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esto es un correo malicioso cuyo mecanismo de difusión es el spam. Y lo que intentan es llegar a la mayor cantidad de población, no para que conozcamos esa información súper útil, no,
sino para que más y más gente a lo largo de, de Internet vaya dando clic y las personas vayan teniendo más control de información de muchos más usuarios cada vez. Y por último, vamos a ver el phishing. El phishing también es un mecanismo de difusión de estos software maliciosos. El phishing es una forma de fraude. Los ciberdelincuentes utilizan el correo electrónico para tratar de recopilar información, como las credenciales de inicio de sesión, haciéndose pasar por una persona de buena reputación. El phishing se produce cuando una parte maliciosa envía un correo electrónico fraudulento disfrazado de ser una fuente autorizada y confiable. La intención del mensaje es engañar al destinatario para que instale malware en su dispositivo o compartir información personal o financiera. El phishing este año ha tenido un auge. Nosotros como socios de transformación digital de las compañías recibimos estos casos, los analizamos e intentamos ayudar para que, si bien yo no puedo impedir que a mi organización le llegue phishing, ¿cierto? Yo no puedo erradicar el phishing, yo puedo tomar acciones para cuando el phishing ocurra. Y el phishing o suplantación de identidad es justamente el ataque que, como les decía, este año más se ha recibido a lo largo de las plataformas tecnológicas. Algunos ejemplos claros de esto, eh, antes de entrar al que está en la imagen. Hace poco, por ejemplo, a mí me llegó uno a mi correo personal que decía fotocomparendo. Entonces se hacían pasar por la Secretaría de Transporte y me decían eh, el día tal, en tal calle, usted cometió tal infracción de tránsito, por lo tanto, usted tiene que acercarse a pagar este dinero o por lo tanto, usted tiene que dar clic aquí en este enlace para que le demos más información. Yo, pues hace mucho no manejo, entonces ese correo pues no tenía ningún sentido. Como les digo, dan pistas al usuario. A algunos les aplica y es más difícil darse cuenta. A algunos, como a mí en ese caso, no me aplicaba. Entonces yo me di cuenta que eso no era un correo bien intencionado, sino que era un correo malicioso. Y pues obviamente yo no le di clic. Otro ejemplo muy claro, que, por ejemplo, salió en una serie de televisión muy conocida y que les ha pasado a muchos clientes, a muchas organizaciones, y es, mi cuenta es fabian.bernal@nimbutec.com, ¿no? Y a mí me llega un correo justamente de mi misma cuenta, o sea, de mí a mí. Ya desde ahí es muy extraño. Y me están diciendo, tenemos el control de su cuenta, lo vimos haciendo tal cosa, encendimos su cámara web y lo pillamos haciendo tal cosa. A menos que usted me consigne dinero a esta cuenta o me transfiera tantos bitcoins a esta cuenta, pues yo voy a publicar eso que lo voy haciendo en 5 días, ¿cierto? Eso es un ataque ya muy directo que hemos visto en las organizaciones, justamente estos ataques, ¿cierto? De la persona a la misma persona, pero también hemos visto ataques de un atacante se hace pasar por el gerente de la compañía y le envía, ejemplo, el gerente general, ¿cierto? Se hace pasar por el gerente general y le envía al gerente financiero o al gerente comercial un correo diciéndole, eh, venga, necesito rápido ahí su usuario y contraseña porque tengo un tema súper urgente. Si la persona no sabe detectar las pistas, no sabe de antemano, digamos, cuáles son esas claves en los correos electrónicos para mirar si el correo pues, es fiable o no, la persona cae y la persona pues, me está escribiendo el gerente, pues venga, yo le doy mi usuario y contraseña, venga, yo le doy mi usuario y contraseña y pues sin problema, ¿no? Porque es el gerente, o sea, yo le puedo dar al gerente cualquier información. Y resulta que no era el gerente, le suplantaron la identidad y era un atacante externo que estaba enviando correos por medio de la cuenta del gerente. Esto justamente es suplantación de identidad. Y si se dan cuenta, los efectos de esto pueden ser tan graves como ustedes lo quieran ver, ¿cierto? O sea, yo le pedí el acceso a la cuenta de Office 365. ¿Qué tengo yo en la cuenta de Office 365 yo como gerente financiero o gerente comercial? Tengo información muy valiosa. Si soy el gerente comercial, posiblemente tenga, no sé, la lista de precios o la lista de clientes, la tarifa a la cual estoy manejando cada cliente, cuáles son las condiciones comerciales. Si soy financiero, temas de dinero, que es lo que más impacta en las organizaciones. Entonces, en esta parte de phishing, eh,
aplica totalmente el dato que les daba en la diapositiva de contexto en cuanto a que el 90% de los ataques ocurren a través de correo electrónico. Phishing es el mejor ejemplo de esto, o suplantación de identidad, y tenemos que estar preparados como organización para cuando nos ocurra, porque les digo de antemano, no podemos erradicar el phishing. No podemos erradicar el phishing, podemos tomar acciones para cuando esto ocurra. ¿Listo? Y si se dan cuenta, todo va encajando como en un rompecabezas porque tenemos que alertar a los usuarios, ¿cierto? 95% de los errores ocurren por incidencia humana. Tenemos que estar preparados desde el punto de vista tecnológico en cuanto a configurar la plataforma con buenas prácticas de seguridad, ¿cierto? Y tenemos que alinear esto a los procesos de la compañía para que todo vaya teniendo sentido y todo sea una política organizacional que por ende se cumple, ¿cierto? Todo va encajando. Este justamente es un ejemplo de una suplantación de identidad de un banco y lo que resaltamos acá, primero que todo, abajo es un enlace, casi siempre es un enlace, por eso Office 365 tiene una parte muy fuerte de enlaces seguros. ¿Qué pasa si yo igual usuario cometí el error? Pues Office igual me ayuda en cierta parte, ¿no? No completamente, pero me ayuda. Yo le di clic y Office dice, no, espere, usuario, no de clic. Esto es malicioso, ¿sí? En la parte de abajo vemos la URL, como siempre les digo, si nosotros pasamos nuestro mouse por encima sin darle clic de ese link, podemos ver la URL a la cual nos va a redirigir. En este caso es una página web, bbvabancocontinental.noseque.com. Ya desde ahí está raro. Muchas veces no es una URL, muchas veces es un archivo ejecutable y nos da la ruta y al final termina en ejemplo.rar, ejemplo.jar, ejemplo.exe, .bat, ¿cierto? Que son como las extensiones de archivos ejecutables más conocidas. Simplemente están alojados en un sitio web público. Cuando yo le doy clic, por detrás él me está descargando de una vez. ¿Listo? Se hicieron pasar por el Banco BBVA Continental y por último queremos resaltar lo de arriba y está siendo enviado desde BBVA Banco Continental. Si yo no soy un usuario precavido, simplemente creo, si yo despliego los detalles del mensaje, me dice, ojo que esto se está enviando desde noreply@sonico.com. O sea, si se dan cuenta, no hay una manera perfecta de, de ocultar un ataque de estos. Siempre nos van a dejar una pista. Siempre como usuarios tenemos que saber cuáles son esas pistas de antemano, como les he dicho. ¿Listo? Estos son los ataques. Recuerden, si tienen preguntas, las pueden ir haciendo en el chat. Al final damos espacio para resolver algunas de ellas. Esto en cuanto a ataques y en cuanto a mecanismos de difusión de estos ataques o de estos software maliciosos que vienen dentro de los ataques, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los puntos clave de vulnerabilidad? Haciendo como un resumen de todo lo que les he hablado hasta el momento. Los puntos clave de vulnerabilidad, en primera instancia, son los tecnológicos, ¿cierto? Es la tecnología como tal. Si mi tecnología no es lo suficientemente robusta como para estar a la vanguardia de los ataques más novedosos, pues así yo la tenga configurada al 100% con todas las opciones, no va a soportar. En este caso, justamente no ese es el caso. Office 365 es una plataforma que vela mucho por la seguridad de la información, la seguridad de las compañías. Y en lo que tenemos que enfocarnos en esta parte de tecnología es en configurarla de la manera correcta y no solo conocer, dar clic aquí, sino más allá, darle una visión de negocio y entender con respecto a las acciones que tomamos nosotros como negocio, a las acciones diarias, qué configuraciones aplico. Y esto va muy de la mano con la siguiente parte que es procesos. Yo tengo que estar a tal nivel de conocer cuáles son los procesos clave de mi compañía y asimismo configurar la tecnología de esa manera. Y como parte más importante, con respecto al dato que les daba en las diapositivas iniciales, tenemos que hacer algo con respecto a las personas. No nos podemos alejar de la parte humana de nuestra compañía, sobre todo entendiendo o viendo esos datos que yo les daba, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a cada una de ellas, vamos a ver el reto y vamos a ver cómo desde Nimbutec podemos generar un acompañamiento. ¿Listo? En cuanto a tecnología, ¿cuál es el reto corporativo? El reto corporativo es configurar la plataforma siguiendo las buenas prácticas de seguridad, ¿cierto? Eso ya se los he dicho a lo largo de la sesión.
¿Cómo pueden Inbutec acompañar? Nosotros tenemos un equipo de ingenieros especializados en el uso, en el correcto uso y buenas prácticas, no solo de Office 365, sino de Microsoft 365, que va un poquito más allá, sobre todo en temas de seguridad. Nosotros nos diferenciamos por ser consultores y aliados de negocio de nuestros clientes. Entonces, nosotros realmente lo que queremos es ajustar nuestro acompañamiento en seguridad a la necesidad de cada compañía. Por eso es que nosotros hacemos un análisis de la configuración actual, previamente habiendo entendido qué hace el negocio, cuáles son las áreas de negocio, cuál es un poco la estructura de la información, no solo del negocio, sino de la información, cuáles son los mecanismos en los cuales se comparten la información, cuáles son los mecanismos de comunicación, ejemplo, de ustedes con sus clientes o con sus proveedores. Una vez tengamos el contexto general de la compañía, nos enfocamos justamente en mirar la configuración actual del panel de Office 365 en términos de seguridad. Nosotros hacemos unos análisis, hacemos unas tareas, hacemos una serie de actividades, también no solo para centrarnos en la configuración, digamos, pura y dura de la plataforma, sino hacemos una serie de actividades adicionales para que finalmente nos salgan unas configuraciones recomendadas, ¿cierto? Unas recomendaciones que nosotros como expertos les damos a ustedes como clientes para que puedan, desde el punto de vista tecnológico, tener menos riesgo. ¿Listo? Desde el punto de vista de procesos, ¿cuál es el reto corporativo? Mi reto corporativo en términos de seguridad es alinear las prácticas de seguridad con los procesos de la compañía, ¿cierto? Otra vez, entendemos la forma de trabajar de la compañía, cuáles son las áreas, cuáles son los procesos core, cuáles son los procesos de apoyo que también me están generando información importante y muy crucial de la compañía. Y la idea es alinearlos con las buenas prácticas en seguridad. Eso ustedes ya lo pueden estar pensando atado a tecnología, ¿cierto? Que es lo que les he venido diciendo. Entiendo cuáles son los procesos como organización, entiendo desde el punto de vista de tecnología cuáles son esas configuraciones que yo tengo que hacer. Pero aquí vamos un poquito más allá. Aquí miramos cuáles son esas respuestas a incidentes que tienen. Les pongo un ejemplo muy rápido. Todos los usuarios de su compañía, me imagino, tienen acceso a una cuenta, ya sea de Office 365 o en lo que se encuentran en este momento, ¿cierto? ¿Qué pasa si la persona, claro, entendiendo que esto es una suite de movilidad, de productividad que se enfoca también en temas de movilidad, de acceder a la información desde cualquier lugar en el que yo me encuentre? ¿Qué pasa si esa persona justamente tenía configurada su cuenta dentro de su celular, dentro de su tablet, dentro de su dispositivo móvil? Em, ¿Y qué pasa si a esa persona le roban el dispositivo móvil? Yo como organización, ¿qué proceso llevo a cabo? ¿Qué respuesta a incidente tengo? ¿Lo tengo documentado? ¿No lo tengo documentado? ¿Se exige hacerlo así o no se exige hacerlo así? ¿Es determinación del ingeniero que tome ese caso? ¿Es decisión también de la persona que administra la plataforma? Entonces, si se dan cuenta, yo como administrador de la plataforma, si estuviera en alguna de las organizaciones de ustedes, pues yo puedo tomar una decisión. Yo digo, mi recomendación es esta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si eso no está atado a un proceso de negocio y no está documentado? Que puede o no cumplirse. Y si no se cumple, pues no hay problema porque no está documentado. Entonces, nuestro enfoque aquí también es ayudarles a ustedes a determinar algunos procesos que de pronto se escapan de la vista inicialmente y los apoyamos en la construcción y posterior documentación de esos procesos clave en cuanto a seguridad, ¿cierto? Los procesos core, los procesos de apoyo de la organización están documentados, se siguen al pie de la letra, tenemos que ponerles seguridad, pero les ayudamos a descubrir unos otros que de pronto no tienen contemplados para que, para que ustedes puedan soportarse en un proceso organizacional que por ser proceso organizacional se cumple para que no tengamos esos problemas de interpretación, sino simplemente sigamos, entre comillas, un manual para saber qué hacer en cada caso. ¿Listo? Y en cuanto a las personas, que es nuestro principal enfoque, ¿cuál es el reto corporativo? Generar una cultura de seguridad organizacional, ¿cierto? ¿Qué pasa? Las personas también tienen que conocer un poco qué hace la empresa, ¿cierto? Sin importar el rol, si es un rol
abajo en la estructura organizacional, tiene que entender qué hace la empresa, tiene que entender cuáles son los procesos del negocio para estar en la misma línea del resto de la organización y entender por qué es tan importante el tema de seguridad. Además de eso, que tiene que tener la persona sin importar su rol, tiene que tener un completo conocimiento de las herramientas que está utilizando. En la medida en que la persona conozca a cabalidad cuáles son las herramientas que usa y cuál es el alcance y cuáles son esos posibles riesgos que tiene cada una de las herramientas, la persona se va a empoderar. En términos de ánimo, le va a ayudar muchísimo, o sea, se va a sentir parte de la organización también en el uso de las herramientas que le ponen a su disposición, pero en términos de seguridad también se va a sentir parte y se va a sentir empoderada. Y va a creerse, digamos, el cuento que le vamos a contar en cuanto a las fugas de información, en cuanto a las brechas de seguridad, en cuanto a cuáles son esas buenas prácticas que yo como usuario debo tener, cuáles son esas pistas que me da el atacante, ya sea en correo electrónico, ya sea en una página web X, ¿cierto? Debemos generar esa cultura. ¿Cómo Nimbutech puede apoyar en esto? Damos una serie de charlas y eventos de sensibilización en las instalaciones del cliente en temas de seguridad para usuarios finales y obviamente administradores. Cuando yo les digo el usuario debe conocer a cabalidad las herramientas que se le entregan, el administrador debe conocer a cabalidad el panel de administración de Office 365. Y esto se ata, si se dan cuenta, a tecnología. Entonces, el tema de conocimiento de la plataforma y de habilitación de los usuarios para que conozcan el alcance y hagan un correcto uso de la plataforma, tiene que ser también un punto que se toque acá y que se le dé mucha importancia. ¿Listo? Cuando unimos todas estas cosas en cuanto a personas, tenemos una cultura organizacional en la cual no vemos, por ejemplo, computadores desbloqueados sin nadie al frente, ¿cierto? Porque entendemos que puede haber un externo, el externo puede o no ser confiable, entonces una buena práctica es bloquear el computador cada vez que yo me paro, así sea el baño. Si generamos la cultura, ¿qué vamos a dejar de ver? Vamos a dejar de ver los post-it en el puesto, en la parte superior de la pantalla de nuestros computadores, con las contraseñas de acceso a nuestras distintas herramientas de trabajo, ¿cierto? Ese tema cultural es muy importante y es el que mueve, es el motor realmente de la seguridad en la compañía. Obviamente, por atrás está apalancado en una buena configuración tecnológica y en que los procesos se alineen a esas políticas que nosotros como organización hemos detectado y hemos implementado dentro del ámbito de la seguridad. ¿Listo? Entonces, ese es el tema. Si se dan cuenta, voy a volverme un poco a la agenda para que hagamos un vistazo rápido de los temas que abarcamos. Vimos la situación actual de las empresas en términos de algunos datos muy interesantes que sacamos de la literatura para entender cuáles son esas principales vulnerabilidades que yo tengo en las cuales tengo que enfocarme para desarrollar la estrategia de, de seguridad en mi compañía. Hablábamos de personas, entendiendo que son las que más están propensas a cometer el error, y hablábamos también de correo electrónico como el medio por el cual se difunden de manera más común estos ataques o estos software maliciosos. Vimos cuáles son los retos a los cuales se enfrentan las empresas en cuanto a tecnología, en cuanto a procesos y en cuanto a personas. Vimos las amenazas más comunes y ejemplos, hablamos de malware, ransomware, spam y phishing. Y vimos los puntos clave de vulnerabilidad como un resumen desde nuestra parte como Nimbutech, cada una de estas partes con el apoyo que le podemos dar a los clientes en términos de seguridad, entendiendo el contexto de la organización y entendiendo simplemente el contexto mundial hoy en día en términos de seguridad. ¿Listo? Entonces, voy a abrir acá el chat y voy a ver un poco las preguntas que han hecho. Intentamos en estos minutos darle respuesta. De pronto, estas preguntas apliquen para más de una persona que se encuentra en la sesión. ¿Listo? Bueno, recibimos una pregunta de Oscar Pineda, en la que nos dice, buenos días, ¿cómo saber que tenemos, cómo saber que tenemos nuestra plataforma de Office 365 con las condiciones mínimas de seguridad y cómo podemos irlas mejorando?
Entonces, mira, Oscar, realmente, como te decía, de manera predeterminada, Office 365 trae las configuraciones básicas o mínimas, como tú las mencionas, de seguridad. Y para irlas mejorando, te puedes apoyar en nosotros. Nosotros ya hemos tomado varios proyectos en los cuales hemos ayudado a las organizaciones a mejorar sus niveles de seguridad, a disminuir los riesgos. Nos puedes contactar, como decía Roberto, a comercial@nimbutec.com y nosotros nos podemos contactar contigo para ahondar un poco más en el tema, para mirar cómo podemos trabajar tu proyecto puntualmente. Esta reunión, pues vale la pena aclarar, es una reunión que no tiene costo, o sea, simplemente una reunión de diagnóstico en la cual nosotros ahondamos un poquito más en cómo es nuestro acompañamiento y tú como organización nos cuentas también un poco cuál es tu necesidad puntual en temas de seguridad y podemos empezar a trabajar el proyecto de la mano, ¿vale? Hola, Lina. Tu pregunta... ya, ahora sí. Si adquirimos la suite de Office 365, de todas formas, ¿es necesario tener antivirus adicionalmente? La respuesta tiene dos partes. Antivirus nube o antivirus local. Entonces, si tu necesidad es antivirus local, sí deberías tener un antivirus adicional. ¿Listo? En el, en el alcance de Office 365 eh, no se incluye la parte local, se incluye solamente la parte nube. Si lo que necesitas es una solución integral, podemos hablar de Microsoft 365, que también tiene parte local, pero pues inicialmente para responder tu pregunta, no necesitas un antivirus adicional en la nube, o sea, para tu correo electrónico. Ya Office 365 lo trae y ya con nosotros pues lo vas a poder configurar de la manera correcta. Sí necesitarías un antivirus local para tus máquinas. ¿Listo? Hola Claudia, con respecto a tu pregunta, si al tener la suite de Office 365 nosotros visitamos la compañía y realizamos un diagnóstico de qué configuración adicional se requiere. Justamente, Claudia, justamente nosotros lo que queremos es eh, apartarnos un poco del tema de, bueno, tú qué licencia tienes o sí, nos enfocamos más en qué es lo que tu empresa está necesitando hoy en día. Capaz que en esa reunión no solo hablemos de temas de seguridad, sino indaguemos en más puntos clave que en este momento estás necesitando, ¿sí? Hablando puntualmente del tema de seguridad, nosotros justamente hacemos un diagnóstico y el diagnóstico incluye no solamente la parte de configuración, que es a la que te refieres, configuración entendiendo temas de tecnología, sino también hacemos un diagnóstico exhaustivo de procesos y de personas. ¿Listo? Igual la reunión inicial, como te decía anteriormente, tú nos puedes contactar de nuevo comercial@nimbutec.com. Nosotros generamos una llamada y de ahí ya miramos cuáles son los pasos siguientes, pero dentro de nuestras actividades justamente está un diagnóstico. Nos quedan unos pocos minuticos, los que quieran pueden ir preguntando. Carolina nos pregunta, ¿con la plataforma SharePoint estamos seguros de que la información almacenada tiene cierta protección de nuestros archivos? Sí, Carolina. Em, en términos generales, la información a lo largo de la suite de Office 365 está cifrada, ya sea que esté en reposo o esté transportándose, entre comillas, a algún lugar. Y esa es la seguridad intrínseca de Office 365, es decir, es la que viene por defecto dentro de la plataforma. Ahora, tú me mencionas SharePoint, ¿qué pasa? SharePoint es el sitio de almacenamiento en el cual yo debo guardar la información corporativa, ¿cierto? Eh, ¿Qué puedes pensar tú con respecto a los riesgos que tiene esta información? Entonces puedes pensar fuga de información, que se me descargue alguna información que no se debe descargar, que se comparte información que no se debe compartir. Estas son políticas adicionales y esta configuración se llama DLP, Data Loss Prevention o prevención de pérdida de datos, ¿cierto? Esta no está como tal configurada, digamos, de manera predeterminada dentro de Office 365. Estas configuraciones adicionales, que obviamente aplican a cada organización de manera particular, son las que pues, nosotros te podemos ayudar a entender y a construir. Pero en principio tu información está
protegida. Nos pregunta Yesid, buenos días, con ustedes se puede realizar todo el proceso de seguridad para alcanzar una certificación ISO 27001. Pues nosotros no somos una entidad que certifique, sin embargo, cuando ustedes analicen las condiciones de certificación de una ISO 27001, seguramente uno de los puntos va a ser su plataforma de productividad, en este caso Office 365. Entonces, si ustedes tienen que llegar a algunos estándares de seguridad en cuanto a dónde se aloja la información, de cómo se está compartiendo, de cómo se está trabajando, justamente esas configuraciones o esos estándares a los cuales ustedes quieren llegar o tienen que alcanzar para lograr una certificación como la ISO 27001, nosotros podemos ayudar a cumplirlos. Nosotros igual nos vamos a poner en contacto con ustedes. Si ustedes quieren también se ponen en contacto con nosotros, comercial@nimbutec.com. Entonces, siéntanse libres de escribirnos. Nos pregunta Oscar Pineda, que nos dice Fabián, hablaba de los dispositivos móviles. ¿Es posible desde el administrador generar una desconexión de la cuenta y que el usuario no pueda ver el correo? De ser posible, esta configuración tendría algún costo. Pues mira, la configuración como tal pues no tiene ningún costo, ¿no? Es decir, tú puedes entrar y si tú sigues algún tipo de manual y demás, tú puedes hacerlo. Sin embargo, nosotros no nos queremos centrar en configuraciones tan puntuales como esa. Nosotros lo que queremos es mostrarte la seguridad como un todo, mostrarte el alcance de, aparte de tú desconectar una cuenta de un dispositivo móvil, cuál es esa buena práctica, cuál es ese proceso que tú deberías seguir para justamente asegurar que un usuario no va a consultar su correo una vez salga de la organización o alguien consulte ese celular una vez le roben ese dispositivo a la persona. ¿Listo? Entonces yo te respondería, si quieres, Oscar, contactémonos, vemos esa necesidad y vemos cuáles otras te aplican y podemos generar algún plan de trabajo para que estas cosas se validen y se configuren de manera apropiada. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su puntualidad, por su atención, por sus preguntas, por su participación en la sesión. Les recuerdo que nos pueden contactar a comercial@nimbutec.com para información adicional, por si tienen algún tema puntual de seguridad o de alguna otra, no sé, área de negocio o tema que quieran tratar, nos pueden contactar. Y nosotros estaremos también poniéndonos en contacto con algunos de ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por la asistencia. Les compartiremos el video a cada una de sus cuentas al finalizar la sesión. Y estamos en contacto, ¿vale? Que tengan un muy feliz día y que estén muy bien. Hasta luego.